الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون आज मैं वक्फ ईद के Hoy voy a anunciar el nuevo año del Waqf Jadid. पहले हफ्ते में Normalmente la primera semana de enero se suele anunciar, o a veces también a finales de diciembre, debido a que he estado de viaje. लगी था कि वापस जाकर इंशाल्लाह Tomé la decisión de que a la vuelta de mi viaje anunciaría, hoy me está dando Dios esta oportunidad. El movimiento del Tahrik, del Waqf Jadid, como saben ya ustedes, fue iniciado por Hazrat Musleh Maud, por Hazrat Khalifatul Masih Sani Raziyallahu Anhu, y desde और सिर्फ 1900, no puedo especificar la fecha, pero solamente fue iniciado por Hazrat Musleh Maud en Pakistán. A los Ahmadis que vivían fuera de Pakistán, si alguno deseaba participar, él lo hacía. Especialmente también se decía que quien quisiera, se anunciaba que quien quisiera participar, que participara en la institución del Waqf Jadid. Cuando se instituyó, en la vista de Musleh Maud tenía dos intencionalidades, pensando en las comunidades de Pakistán. Cuando hizo el consejo de Waqf Jadid, nombró a Khalifatul Masih Rabe como el responsable y le dio dos instrucciones. Una era que en las aldeas de Pakistán, en los pueblos alejados de las zonas de Pakistán, se hiciera especial hincapié en la educación, donde había muchas necesidades. Y la segunda era predicar entre los hindús, en la zona de los hindús, porque allí viven muchos hindúes, en la zona del Sindh. Hazrat Musleh Maud tenía una gran preocupación, de que en las aldeas, en los niños no estaban bien instruidos, y en general si no se tenía cuidado, iban a surgir después otros problemas importantes. Hazrat Khalifatul Masih Rabe Rahmatullah dice que cuando me nombró a Khalifatul Masih Sani responsable de este tema, que soy
el representante del Waqf Jadid y me dijo, investiga cuál es la situación. Cuando me di cuenta, vi que respecto a la educación era una situación realmente catastrófica, porque los niños no sabían tan siquiera la oración y había tantos errores en la pronunciación que no podían recitar el kalema de una forma correcta. Dice Azur que Azur dice que un musulmán no puede llamarse musulmán si no recita el kalema, que es lo básico. En esos momentos en Pakistán se nombraron profesores que, dándoles una instrucción muy básica, se les mandaba a estas aldeas, a estos pueblos pequeños, y Waqf Jadid sirvió para llevar estos dos trabajos, y con la ayuda de Allah Ta'ala, con mucho énfasis, con mucho sacrificio, ellos cumplieron, los profesores, con este objetivo. Se predicó en el Sindh, era una región muy difícil, un trabajo muy difícil. Estos hindús que eran los que vivían allí, debido a que no llovía, solían venir a la zona del Sindh a trabajar, y debido al maltrato de los musulmanes, también se asustaban del propio Islam. Eran muy pobres. Tenían propietarios de grandes terrenos, pero no tenían agua, con lo cual no podían hacer cosechas, y los musulmanes que les contrataban les trataban de forma injusta y les explotaban y no les daban nada a cambio prácticamente. Cuando se dieron cuenta las comunidades cristianas que los musulmanes están tratando de esta forma tan despectiva, aprovechándose de la pobreza de estas gentes, los cristianos empezaron a ayudarles económicamente, y también poniéndoles la zanahoria delante, empezaron a atraerles hacia el cristianismo con ayudas económicas. Y era un trabajo muy grande el que hizo el Waqf Jadid, y que está aún haciéndolo con la ayuda de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ayudó a este programa, y tras muchos años el Ahmadiyyat empezó a crecer en esta zona, empezó a influenciar. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmatullah Ta'ala, que era el máximo representante de Waqf Jadid, dijo que cuando empezamos a ver los frutos, los maulvis empezaron a ir con los hindús y les decían que vosotros, ¿qué estáis aceptando? Es mejor que seáis hindús a que os hagáis ahmadis. Es mejor que, en vez de recitar, alabar a un solo Dios, adoréis a miles de dioses. Esa era la situación de los mullahs, de los maulvis del Pakistán. Allah Ta'ala, como ven ustedes, ayudó este plan desde Khalifatul Masih Sani, dio grandes bendiciones, y en las casas se empezaron a establecer comunidades en esas zonas. También crecieron en su sinceridad. También hubo gente que consagró su vida, y predicando entre sus gentes dieron a conocer el Ahmadiyyat, transmitieron el mensaje entre sus conciudadanos. Estas gentes solían venir a Rabwa cuando habían jalsas en Rabwa, y dice Azur, yo recuerdo haberlos visto muy sinceros. Ahora, dice Azur, con la ayuda de Allah, las futuras generaciones han nacido Ahmadis y son muy sinceras, son muy dedicadas. En el comienzo, debido a que había pocos medios, cuando los profesores de Waqf Jadid solían ir allí, tenían que vivir épocas muy duras. No había
ayuda médica en estas regiones. और वहाँ के रहने Por lo tanto, tanto como para ellos como para las gentes que vivían tenían medicinas homeopáticas. Ahora, con la ayuda de Allah Ta'ala, hay dispensarios móviles que van a los pueblos, hay campos médicos, tiendas de campaña médicas donde van médicos cualificados, y también la comunidad ha hecho ahora un hospital en aquella zona en la que se tratan enfermedades oftalmológicas, enfermedades de los ojos. En esta apelación del Waqf Jadid, पाकिस्तान के अहमदियों ने los Ahmadis de Pakistán, तरबियत और तबलीग के लिए en su educación y en el tabligh hicieron realmente esfuerzos extraordinarios, y aún hoy lo siguen haciendo और con la ayuda de Allah Ta'ala. काम में भी अब अल्लाह ताला के फजल से Y también con la ayuda de Allah, en el trabajo también se ha expandido. Hay una बहुत आगे अल्लाह ताला पाकिस्तान जमात के फजल un incremento, ये तो बढ़ता रहना है como la comunidad está bendecida y está creciendo, y esto crecerá aún más. के इलाके के अहमदी Un hecho que yo quiero mencionar a los campesinos del Sindh, y Hazrat Masih Abe también habló al respecto de ello, वाले हैं या उन es que los hindús बड़े गरीब लोग que de ellos se hicieron musulmanes eran gente pobre, gente muy humilde. सिंध के Debido a esta pobreza, जहाँ पानी की सहूलत है उसमें मजदूरी की गरज से आते हैं en esas ciudades donde vienen para trabajar y trabajan realmente con gran esfuerzo, ये उसने सलूक किया los मजीद करीब लाए terratenientes ahmadis, trátenles bien, porque será este cariño lo que les atraiga hacia ustedes, y फल इंशाल्लाह los ahmadis verán que este sacrificio que ustedes hagan por ellos les dará fruto. Por lo tanto, deben también tener especial cuidado al respecto, y era necesario que yo les enseñara las circunstancias en las que fue instituido el Waqf Jadid, para que las nuevas generaciones y los jóvenes ahmadis también conozcan estos detalles, y क्योंकि अब ellos puedan. तमाम दुनिया में जारी है वक्फ ईद की स्कीम Ahora dice Azur que es algo que se ha instituido en el mundo entero, लोग अदायगी करते हैं इसमें जहाँ y la gente participa de forma muy activa. En lo que respecta a Pakistán, en lo que está relacionado con Pakistán, con la ayuda de Allah Ta'ala, los pakistaníes अपने अखराजात और ahmadis están automanteniéndose, son autosuficientes. बैरूनी इमदाद की इनकी Con la ayuda de Allah Ta'ala no necesitan que les ayude ningún país de fuera. Pero en 1985, Hazrat Khalifatul Masih Rabe, el Khalifa IV, al माली कुर्बानी mencionar el Waqf Jadid, दुनिया में फैला दिया था Hazur IV lo expandió al mundo entero para que जो अहमदी आबाद हैं खास los ahmadis que vivían en el mundo, especialmente en Europa y en Estados Unidos, वक्फ ईद के निज़ाम को con sus donativos pudieran mantener las necesidades del Hindustán, de la India, y se pudiera también predicar en el subcontinente indostánico. जिस Y en la época en la que, शुदी की तारीख o en aquellas regiones donde में hubo, दौर में en la época de Khalifa Sani, un movimiento en contra de la comunidad, बड़ी कुर्बानियां दी थी y la comunidad hizo unos sacrificios inmensos para frenar con la predicación esta oposición. Cuando en 1965 el Khalifa Rabe inició este movimiento, dijo इसलिए इस तरह तवज्जो que la situación vuelve a repetirse, la situación de oposición, y habría que de nuevo otra vez
volver a predicar, a hacer planes de predicación, y dijo Hazur IV que el tema del dinero vendría de las comunidades extranjeras, y fue cuando entonces se implantó el Waqf Jadid en otras comunidades, para que en este trabajo noble se ayudara a las comunidades del Hindustán, ayudaran a las comunidades que vivían fuera. Con la ayuda de Allah Ta'ala, las comunidades de fuera participaron o han participado de forma muy activa, y con la ayuda de Allah cada año el Waqf Jadid es un chanda que se está incrementando según Allah Ta'ala está dando más posibilidades. Los gastos también se están creciendo, y Allah Ta'ala va cubriendo estas necesidades. Pero como sabemos, nosotros sabemos que la comunidad está creciendo de forma exponencial, y también las necesidades están creciendo. Como he dicho, Allah Ta'ala está cumpliendo con nuestros gastos, pero también tenemos la obligación de poner nuestra atención en estos gastos, porque de esta forma podremos ganar también el contento de Allah Ta'ala. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Allah, los individuos de la comunidad están siendo bendecidos. Es decir, como siempre, ustedes deben también tener presente el sacrificio económico para que podamos ayudar a las comunidades que lo necesitan. En la India hay comunidades nuevas, en África hay comunidades nuevas que tienen muy poca capacidad económica, muy pequeña. Aunque intentan sacrificarse, sin embargo, ellos, según su capacidad, según su potencialidad, es necesario echarles una mano para el tabligh, para el tarbiyat. Tienen muchos huecos que hay que rellenar. Por lo tanto, las comunidades de Occidente, es decir, las comunidades de aquí, cuya divisa es fuerte, deben con el objeto de ayudar, de potenciar al din, tienen que progresar. Allah Ta'ala a los que hacen sacrificio económico les hace merecedores de sus favores. El versículo sagrado del Corán que he recitado dice que el día y noche están gastando en la causa de Allah, y mi recompensa a quien yo debo recompensar, él no tiene que preocuparse, no tiene que tener ningún miedo que qué ocurrirá si damos chanda, porque tenemos otros gastos. No debe nunca preocuparles a ustedes que debido al sacrificio económico ustedes puedan tener puedan ver reducidas sus ingresos. Dice en otra parte Allah Ta'ala que Allah Ta'ala a las personas que dan por la causa de Allah a veces da hasta 700 veces más. Por lo tanto, no hay ningún problema relacionado con miedo de que el dinero vaya a decrecer. Siempre los Ahmadis deben intentar donar, dar más aún. El Santo Mesías prometido dice que al dar el chanda la fe se acrecienta y el cariño y la sinceridad es un trabajo de cariño y sinceridad. Por lo tanto, el cariño hacia Allah y el cariño hacia el profeta implica que nuestros pasos crezcan siempre en los sacrificios para fortalecer nuestra fe y para ser miembros del Jamaat del Santo Mesías prometido. Tendremos
que este cariño, tenemos que hacer que este cariño y esta sinceridad para nuestra reforma y para nuestra educación, cuando haya una necesidad económica, cada Ahmadi, siempre siguiendo la tradición, debes progresar en el sacrificio. De la misma forma, los nuevos conversos de estos países ricos deben entender también que nuestras necesidades las van a cubrir otros. No, habla de los países. Azur dice que cada comunidad debe mantenerse por sus propios pies para que en el Tarbiyat y en el Tabligh ellos puedan hacer sus programas, y es necesario mucho dinero para estos programas hoy en esta época de crecimiento donde están habiendo cada vez más inventos, nuevas tecnologías. La condición moral va justo al contrario, va decreciendo. Para mostrar el verdadero camino, el camino recto a la humanidad y a sus propias generaciones, es necesario un esfuerzo inaudito, y para poder llevarlo a cabo está claro que es necesario dinero. Hace falta dinero para poder hacer los programas. Muslim Maud sintió esta necesidad, sintió la necesidad de que era necesario el tema de la educación hoy entre los nuevos conversos que están llegando. Para ellos el programa que tenemos que hacer, no podemos, hay muchas razones, y una de ellas es la necesidad económica. En cualquier caso, lo que intentamos hacer, vemos que podíamos hacer mucho más si hubiéramos tenido más dinero, es decir, si tuviéramos más profesores, más enseñantes. Y hay muchos países en África, en la India, donde no hay tan siquiera ni electricidad, y pudiéramos darles luz, y luego podíamos hacerles llegar la MTA, que es una forma de educación excelsa, y también hay otros programas de este estilo. Entonces es necesario mucho dinero, es necesaria mucha infraestructura. Con la ayuda de Allah Ta'ala, la comunidad lo intenta, que con los medios que tiene se aprovechen de la mejor forma. Esta es un principio básico de la economía, y no sé si esto se está cumpliendo en otras atmósferas, pero la comunidad sí intenta aplicarlo. Es decir, con los responsables de estos programas, o los que deciden cuánto hay que gastar, tienen que pensar, tienen que hacer un plan. A veces se malgasta, o uno no tiene el cuidado suficiente. Por lo tanto, como he dicho, las gentes responsables deben tener presente que el dinero de la comunidad, cada céntimo que se da, no se debe malgastar, o debe gastarse con un objetivo claro y conciso. La mayoría de la comunidad es pobre, y que haciendo mucho sacrificio dan dinero. Por eso, en cada nivel, la organización de la comunidad tiene que cuidar los gastos. Cada peseta, cada céntimo que se da, se gaste para buscar el contento de Allah Ta'ala y para aliviar la pena y el dolor de la humanidad. Si Dios quiere, mientras que trabajemos con este espíritu y trabajemos con este espíritu, Allah Ta'ala nos bendecirá sobremanera. Y otros que gastan cientos de veces más que nosotros, hasta ahora hemos visto que Allah Ta'ala siempre, donde la comunidad ha gastado 1000, donde otros gastan 1000, la comunidad gasta 100, y Allah Ta'ala bendice a estos que somos nosotros, que gastamos menos. En tanto en cuanto, o mientras que la comunidad gaste con cuidado
habrá bendición por parte de Allah Ta'ala donde haya que sacrificarse para conseguir el contento de Allah Ta'ala. अपनी कुर्बानियां तमाम किस्म की बदजनियों से बाला होकर ese sacrificio sea limpio और sin ninguna o una doble intencionalidad. जमात के अफराद में Y lo hacemos así. La gente de la comunidad de Zur sabe करने वाले हैं que el que gasta con cuidado, por lo tanto Allah Ta'ala bendice aún más el dinero que se entrega. बाज लोग ऐसे भी हैं Hay personas, dice Zur también, लिहाज से बहुत aunque son pocos, que tienen mucha potencialidad económica, pero no dan el chanda como correspondería. Y se ha oído जमात के पास तो o- बहुत पैसा है que la comunidad tiene mucho dinero. इसलिए इतने चंदों की जरूरत नहीं है जो हम दे रहे हैं ठीक है Por lo tanto, lo que estamos dando es suficiente. Dice Zur que la comunidad puede tener o no dinero, pero con la ayuda de Allah Ta'ala, el dinero de la comunidad, como he dicho, hay mucha bendición en este dinero. और मुखालफिन को Por eso ये बहुत नजर los oponentes तो शायद अपनी बचत के लिए करते हैं और मुखालफिन le, अल्लाह ताला वैसे ही o los que son tacaños ven ये अल्लाह ताला solamente esta faceta. Es un favor de Allah Ta'ala que nos prometió के डालता है que iba a bendecir a esta comunidad, बेइंतहा बरकत डालता है y de hecho lo está haciendo, y de forma muy elevada. इसलिए ये भी होना चाहिए Hay gentes, como he dicho, que dicen que como hay tanto dinero debería haber esto, debería la comunidad comprar esto otro, y sin embargo ellos no aportan, no dan dinero. En general, la comunidad, con la ayuda de Allah Ta'ala, gasta con mucho cuidado. Por lo tanto, बेफिक्र रहें los que hablan así, चंदा ना देने के बहाने que no se preocupen, porque no busquen excusas para no pagar, y lo que tienen que hacer es cumplir con sus responsabilidades. जमात में हो Que pedir por chanda ocurrió en el pasado, se pedía en el pasado, se pide ahora y se pedirá en el futuro las apelaciones del chanda, y es necesario para acrecentar la fe. इस्लाम ने Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, según la enseñanza del Sagrado Corán, nos ha dicho तमाम मनसूबाबंदियों में que entre todos los planes del mundo, todos los planes que se hacen en el mundo, se necesita dinero, y este plan en el que, esta planificación en la que se gasta el dinero por fortalecer la fe, y खर्च करने वाले को जिसके खर्च करने वाले को el que अल्लाह ताला ये gasta, दे रहा हो कि तुम्हारे Allah Ta'ala le esté dando el aval que se disipará vuestro temor y se disipará vuestra tristeza, y que Allah recompensará, y es tal la recompensa que no tiene límites. Entonces, dice Zur, बेहतर इस्तेमाल ¿hay una mejor inversión del dinero que esta? जब इस नियत से देता है Cada persona que cuando da con corazón sincero por servir a la causa de la religión, él ha recibido ya su recompensa. तो सही तरीके से खर्च Ahora, ¿cómo se está gastando? Se intenta gastar de la mejor forma. Y si hubiera alguna debilidad, बहरहाल सवाब मिल गया el que ha dado el dinero por la causa de Allah, él ha tenido su recompensa. Por lo tanto, siempre, cada Ahmadi, कभी en cuyo corazón वो अपने इस्म को cuyo corazón tenga la duda, और अल्लाह की रजा हासिल rechace estas dudas e intente conseguir el contento de Allah Ta'ala. El Santo Mesías prometido dice que hubo imperios. Los imperios al fin y al cabo funcionan con los tributos. La diferencia es que los imperios materiales exigen por la fuerza el dinero, y aquí nosotros lo dejamos a nuestra voluntad para donar voluntariamente. Por lo tanto, बंदे की मर्जी Allah Ta'ala, फिर इसका अजर dejando el libre albedrío al ser humano, luego gratifica छोड़ भी बंदे की sin límites, no obliga, le deja libre, y luego dice que si lo hacéis yo os daré
más recompensa. Hace falta tener solo buena intencionalidad cuando uno da. Dice Azur, ¿hay alguna transacción, alguna inversión mejor que esta? A las comunidades de Hindustán, quiero decir que a ustedes, cuando se les da el dinero en los programas de Tabligh y Tarbiyat, tienen ustedes posibilidades, no están trabajando como debieran, por lo tanto tienen que empezar con una nueva fuerza, con un nuevo espíritu. El año pasado, cuando fuimos a Qadian, cuando estuve allí, parece que hubo más movimiento, y con el sacrificio económico se ve que hay más interés por el tema educativo de los nuevos conversos, y desde este punto de vista también las gentes han dado más dinero para poder hacer más programas. En el Waqf Jadid ha habido un incremento de 4.000, pero es la primera vez, dice Azur, que el presupuesto que habían hecho, que era mayor que el año pasado, en ese presupuesto nos han dado 220.000 rupias más, y por persona también ha habido, aunque haya sido poca, pero desde su punto de vista, para ellos hacer un sacrificio, aunque sean 5 rupias. Y como he dicho, la mayoría de la gente que da chanda entre los nuevos conversos o son de los que han hecho bets ahora, por lo tanto deben trabajar más en esta gente nueva. En las comunidades del Hindustán están trabajando con los gastos del Waqf Jadid y solamente están soportándose en un 3% de los gastos que ellos necesitan. Estos datos que les he dado son para llamar la atención a las comunidades de la India, porque los bets, desde ese punto de vista, dice Azur que todavía hay muchas más posibilidades. El año que viene deben fijar como mínimo 500.000 personas más. Yo espero, dice Azur, que con oración y con interés trabajarán, y no habrá mayor problema en conseguir este objetivo. Como he dicho, Hazrat Khalifatul Masih Rabe Rahimahullah Ta'ala en 1985 hizo esta apelación, la extendió al mundo entero, y el objetivo era ayudar a las comunidades del Hindustán. Con las cifras, con los datos, han visto que el Hindustán por ahora solo está cubriendo el 3% de los gastos que tiene, y el 97% es el resto de las comunidades en el que Europa y Estados Unidos son los que este año la entrega de los países europeos en Waqf Jadid con dificultad puede cubrir los gastos del Hindustán, y hay muchos países africanos que se están cubriendo con otras chandas. Por lo tanto, a estos países occidentales, dice Azur, que cuiden a través del Waqf Jadid los gastos de la India y de África, deben pensar desde esta perspectiva. Aquí ustedes tienen ustedes esta posibilidad. He dicho en otras ocasiones que en general el gasto que se hace se preocupan ya he gastado mucho en otras apelaciones, por lo tanto ahora no voy a dar aquí. Dice Azur que estos otros gastos son, sin embargo, dice Azur que en España no. A ver, dice Azur no está hablando de España, dice que
cuanto más dificultades vive un país, más se sacrifican. Está hablando de Pakistán, que cuanto más les están pisando, más están mostrando ese espíritu de religiosidad. Y en otros países donde hay alguna dificultad en la comunidad, el espíritu del sacrificio se ha multiplicado. Por lo tanto, no esperen ustedes en el mundo occidental que tienen que vivir dificultades para dar más sacrificio, dice Azur, que deben dar más, preocuparse más de sus otros hermanos. Estaba hablando de las posibilidades en los países occidentales. Antes de nada, quiero coger a Canadá, donde la mayoría son pakistaníes ahmadis. Hay más de 25.000 ahmadis que viven allí. A los que allí viven les digo que tienen muchos enlaces con la India, porque la mayoría de sus generaciones provienen de allí. En Waqf Jadid en Canadá son 4.400 y por persona son $40 canadienses. Cuando la posibilidad de sacrificio en los dos, hay mucha posibilidad. Deben ustedes centrarse en este tema. En Alemania son 15 euros por persona y son 22.000 y pico los que han participado. En Alemania la mayoría son pakistaníes también, y 15 euros yo creo que es poco dinero, creo que es poco. En Estados Unidos, con la ayuda de las son más de 100 y pico dólares por personas, pero las personas que han participado aún pueden ser más. Y ahora viene UK, United Kingdom. Después de Tehreek Jadid, cuando presenté las cifras, ha habido algún movimiento, y también a nivel de la organización central, y también parece que son 34 pounds por persona. Sí, son ponetín, o sea, 3 pounds y cuarto pounds por mes. Y de Azur que cuando ustedes salen de paseo, seguro que compran en las chuches que les compran a los niños, gastan más de 3 y pico pounds. Dice Azur que hay todavía mucha más posibilidad de sacrificio. En cuanto a las regiones, Escocia es la que mejor, porque son 81%, después Southwest Region, Cornwall, 80% de participación, en la zona noroeste, pero en el noreste, en Scantab, que son la mayoría doctores, dice Azur que hay muy poca participación, y donde menos es el sur. Por lo tanto, deben intentar que más gentes se unan al Waqf Jadid, y también los niños deben también participar. Dice Azur, ahora voy a entrar en el tema de países. Rogamos disculpas si no somos capaces de dar las cifras correctamente al no conocerlas bien en Urdu. Cuando hablé del Tehreek Jadid en Bradford, dijeron que íbamos a hacer no sé cuánto en Waqf Jadid. Por un lado, con la ayuda de Allah Ta'ala, en el Waqf Jadid, la zona del área de la mezquita de Londres es el número 1 por persona.
और ब्रैडफोर्ड जिन्होंने 73 pounds por persona. Y en Bradford, वो 38 पाउंड que dijeron que iban a ser los números, वो बहुत ही नीचे है, वहाँ son खाते पीते लोग हैं, 80 y tantos मैनचेस्टर में बढ़ सकते pounds. En Manchester puede crecer, en otras zonas, दूसरी जमात जो है जिसने अच्छा चंदा देने वाली otras comunidades que también está Worcester Park, está hablando de las regiones de Inglaterra y de Londres que han sobresalido en el chanda por persona. Dice Adol que he dado estos datos और फिर आपके आप लोगों को जरूरत का भी con el objeto de que se hagan una idea ठीक है, अल्लाह ताला de फरमाता है कि इतना बोझ न डालो, Allah Ta'ala dice que no os pongáis una carga superior a vuestras fuerzas यानी y अपनी बच्चों की जरूरियात का भी ख्याल रखो, cuidad también de vuestros लेकिन जरूरियात की भी vuestra mujer, vuestros hijos, pero भी मयार होने चाहिए। tiene que haber también un límite en las necesidades, porque en esta época, cuanto más deseen desde el punto de vista material, más desearán. Cada día salen nuevas cosas en los mercados y atraen cada vez más su atención. Desde ese punto de vista también deben ver que cuál es, como dijo el Santo Mesías Prometido, que para mejorar la fe es necesario el sacrificio. Por eso entre sus niños denles también, hagan que también se sacrifiquen, para que cuando se hagan mayores sus deseos en ellos haya un deseo, el deseo primordial sea sacrificarse por la causa de Allah, con lo cual habrá más gente que participe, y luego el chanda por persona se incrementará también. Cuando ustedes les dan dinero a los niños para sus gastos de fin de semana, indíquenles que tienen que dar chanda en el ID, tienen que sacar dinero para... Yo he calculado, dice Azur, que en estos países occidentales, como he dicho, que al mes, dos días, estos burgers que ustedes compran del mercado 2 veces por mes y que se comen para, no es necesario, pero se comen porque están ricos, si solamente ahorraran 2 menús de estos para el Waqf Jadid, podía incrementarse el Waqf Jadid un 30%. Entre el chanda de los niños solamente. Por lo tanto, como ha escrito Thomas Salas en Pakistán, se lo encargó a los niños. He dicho, si no, ahora también les digo que en el mundo externo hagan que el Waqf Jadid lo lleven los niños y que les inculquen en este sentido, porque los niños serán capaces de soportar gran parte de estos gastos y no será una carga para ellos, porque les inculcarán para que ahorren en pequeñas cosas, también que lo hagan los mayores. Y si ustedes fueran capaces de hacer esto, los gastos de la India y también gastos de África se podrían cubrir con este pequeño sacrificio. Esto era necesario darlo como datos del Waqf Jadid, y ahora voy a entrar en los datos ya de todos los países y de las ciudades de Pakistán. Repetimos que las cifras van a ser difícilmente traducidas. 22, la comunidad ha dado 20 lakh, que son 2.200.000 pounds, que ha habido un incremento respecto al año pasado, y aunque ha subido el nivel de sacrificio, pero a la vista del pound en Estados Unidos y en Pakistán la divisa se ha devaluado mucho, es decir,
ahora al cambio se ha perdido. Entre todas las comunidades del mundo, a pesar de caer, devaluarse la moneda, Pakistán es el número 1, Estados Unidos era el número 1 y puede ser que sea por la devaluación, pero en Pakistán ha crecido el espíritu del sacrificio. Los pobres están aún ofreciendo más sacrificio. Por lo tanto, digo a los Ahmadis de Pakistán que este espíritu que ustedes han hecho crecer, no lo dejen morir, y cada oposición, cada tufán, cada tifón de oposición haga que sus espíritus de sacrificio crezca más y más. Y desde el punto de vista general, Pakistán es el número 1, Estados Unidos 2, Gran Bretaña 3, Alemania 4, Canadá 5, India 6, Indonesia 7, 8, Bélgica el 10º, Suiza y Francia también. En Francia, entre los países europeos, desde el punto de vista del Tabligh, están trabajando muy bien y están incluso yendo a islas de Sudamérica donde hay influencia colonial francesa y han extraído buenos resultados. Por lo tanto, ahora los franceses tienen que unan a estos nuevos conversos también en los chandas y les enseñen. También en Bélgica deben tener presente esta indicación. Y entre los que se han unido son 400.000 y pico este año. Se han incrementado 24.000 y pico que podrían unirse aún más. En Pakistán, entre los niños y los mayores, primero es Lahore 1, Karachi 2, Rabwa 3. Luego Azla, Rawalpindi 1, Islamabad 2, Faisalabad, Gujranwala, Sheikhupura, Mirpur Khas, Sargoda, Gujarat y Bahawalnagar. Y en los niños, primero Lahore 2, Karachi 3, Rabwa. Es la misma que la primera. Y Islamabad, Sialkot, Gujranwala, Sheikhupura, Faisalabad, Sargoda, Gujarat, Bahawalnagar. Es decir, que son prácticamente las mismas posiciones en las regiones de Pakistán. Que Allah Ta'ala a todos los Ahmadis que por la causa de la religión de Allah han sacrificado sus propias necesidades y han hecho sacrificio económico, que Allah les dé la máxima recompensa, haga crecer sus bendiciones. Dice Azur que Dios le dará más capacidad para servir a la religión y también Allah Ta'ala cubrirá nuestras necesidades. Pero cada Ahmadi siempre debe recordar que con el objeto de ganar el contento de Allah, tiene que progresar en el sacrificio económico. Hay planes de la comunidad que están allí constantemente. Es decir, no significa que dando un sacrificio en un lado se canse en el otro. Deben recordar que donde se estanquen, ahí empiezan a venir las debilidades. Por lo tanto, no deben dejar que entre este pensamiento que ya hemos hecho suficiente sacrificio, ahora no vamos a hacer más. En la vida futura, el mejor dinero que les va a servir es el que se haya sacrificado por la causa de Allah. Hoy en las comunidades, en todas las partes, se están haciendo mezquitas y hay mucho énfasis en este tema,
किसी एक तरफ अगर तवज्जो हो जाए किसी चंदे में या किसी तहरीक में Si तो उस सोजो alguno piensa को मसाजिद की que तामीर la ha dado में रोक नहीं पड़ना चाहिए para बल्कि इस तरफ तवज्जो कायम रहनी alguna causa, no debe disminuir en la apelación. En Gran Bretaña ha surgido ahora esta necesidad. Han dicho que van a hacer 5 mezquitas cada año. और जगह भी कार्रवाई हो En Bradford se está haciendo y en otros sitios también se va a comenzar, जारी रहने चाहिए si Dios quiere. Estos trabajos deben continuar porque क्रिया है बहुत बड़ा la mezquita तरबियत का es un medio excelente para la educación, la autorreforma de los niños y para el tabligh, para la expansión del mensaje. En हमें दरखास्त की कि हमें फलां फलां जगह las mujeres me dijeron en un meeting de Lejna पैदा हो रही que है क्योंकि estamos teniendo problemas para la educación de los niños. मसाजिद बना के Por favor, hagan mezquitas. यही जवाब Es muy necesario. Yo les dije, मसाजिद जरूरी हैं इससे किसी को इनकार नहीं las mezquitas son importantes, nadie lo niega, pero किसी ने बाहर से आके बना tienen que hacerlas ustedes. Nadie os las va a hacer por जब vosotros. शूरा हुई है नेशनल Cuando hubo el Shura nacional y cuando hablé de este tema, la comunidad dijo sí, con la ayuda de Allah Ta'ala. Hay una promesa de hacer 5 mezquitas cada día, que Allah Ta'ala les dé también a ustedes la posibilidad y puedan completarlas. En los pasados días, cuando estuve en Alemania, con la ayuda de Allah Ta'ala, se puso la primera piedra de una mezquita y luego se inauguraron 3 mezquitas. En una mezquita en Alemania, estaba en la frontera con Holanda, no se había concluido, pero era su deseo que se rezara en ella y consideraremos esto como la inauguración y ya finalizaremos cuando podamos. Había una mezquita muy grande que la ha hecho Ansarullah y pueden rezar a unas 800 personas y es la mayor mezquita que se ha hecho con este objeto en Alemania. Y es la mezquita más grande que hay ahora actualmente en Alemania. Hay también un sitio para hospitalidad, hay oficinas, como ustedes saben también. Otro éxito que hemos tenido es la puesta de la primera piedra de la mezquita de Berlín. Allí los oponentes siguen diciendo que no vamos a dejar que construyáis esta mezquita, aunque las organizaciones piensan que no ocurrirá nada porque se están cumpliendo todos los prerequisitos. Allah Ta'ala nos está ayudando en cada paso y hemos visto esta Transmisa pensaba que primero viniera un mes antes para poner la primera piedra, pero cuando dije que iba a ir en diciembre, hasta entonces no había encontrado por escrito la autorización para construir la mezquita. La ha conseguido ahora que he vuelto. Si hubiéramos ido, hubieran surgido más problemas todavía y no hubiera sido posible poner la primera piedra. El alcalde y el miembro del parlamento vinieron y, conociendo la enseñanza de la comunidad, expresaron el deseo que todos nuestros deseos, todas nuestras preocupaciones se disiparían. Cuando fuimos el día de la primera piedra, había unos 50 oponentes que estaban lanzando slogans en contra nuestra, pero en Alemania había otro grupo que también tenían banners, pancartas, y estaban favoreciéndonos a nosotros. Y no deberían. No conocíamos quiénes eran, se levantaron por su cuenta para defendernos y Allah Ta'ala nos ayudó de esta forma. Y cuando esta manifestación
कि क्यों ये intentaron quitarles las pancartas. अल्लाह ताला ने खुद ही Entonces ऐसा Allah समझ Ta'ala कि creó unas circunstancias हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, que los oponentes अपने लोग ही no tuvimos nosotros que decirle nada, porque fueron los propios alemanes berlineses, un grupo de ellos quien salió en nuestra defensa. उन्होंने Los oponentes इतने लोग ज्यादा थे नहीं, उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई थी आवाज, habían grabado sus eslogans तो लगता है en un cassette जुलूस है और आवाजें y parecía que era una gran manifestación porque era algo que habían recibido de entrenamiento por parte de los mullas, utilizar casetes para generar más ruido. Los miembros del Parlamento se quedaron muy sorprendidos y dijeron que conocíamos hacía tiempo a la comunidad ahmadiyya, que no pensaban que iban a oponerse a nosotros. Si son gentes, decían, que desean el cariño de los demás. अखबारों ने भी और टीवी ने भी बड़ी अच्छी कवरेज दी। Los periódicos, la televisión también hablaron al respecto. Como he dicho, en Alemania, el Muslim Maud radiyallahu anhu tenía un gran deseo de hacer una mezquita en Berlín का तकरीबन सौदा भी हो गया था, y बल्कि मेरा ख्याल है se compró incluso un terreno para tal menester. इतना बड़ा रकबा में Pero en la situación actual, hoy encontrar un terreno así era imposible porque los terrenos han subido mucho de precio en Alemania. प्लॉट खरीदे जा रहे En हैं, general, बड़े छोटे होते हैं। los terrenos son muy pequeños, que son los que están comprando para hacer mezquitas. Pero एक एकड़ से Allah Ta'ala nos ha hecho el favor de que un terreno de un acre se ha encontrado para la mezquita de Berlín y a un precio muy asequible, चौथे हिस्से में cuando las otras mezquitas se están haciendo en 4 veces menos. También dice Zur, como cuando el plan que tenía el Muslim Maud era, uno se sorprende al ver los planos, que era un hall para 600 personas, un mission house, un guest para hospitalidad, 13 habitaciones para estudiantes. तो अब जो मस्जिद बन रही है उसके नक्शे में तकरीबन 500 नमाज़ी Ahora रिहाइश होगी। la mezquita es, si Dios quiere, serán 500 orantes, बाद में y si no ahora, luego, cuando haya posibilidad, si Dios quiere, se podrá ampliar. En 1923, la Lajna juntó dinero para hacer esta mezquita. El Muslim Maud dijo que aunque en Europa las mujeres के बारे में ये ख्याल है कि हमें औरत se piensa समझी जाती है। जब यूरोप que tratamos a las mujeres como animales, cuando Europa sepa que en este país se está haciendo un centro religioso तैयार करवाई है तो किस कदर शर्मिंदा और हैरान होंगे। y que lo han hecho las mujeres, ¿cómo se avergonzarán? Cuando la Lajna de Alemania supo que fueron las mujeres quienes habían sido las que han hecho el sacrificio, इस मस्जिद का खर्च बर्दाश्त करने la Lajna de Alemania dijo que nosotras soportaremos casi 2 millones de euros son, que Allah Ta'ala les dé esa oportunidad y que en sus dineros le dé esta posibilidad para que puedan cumplir esta promesa, y cumpliendo con ella के लिए तैयार हो जाए। también se preparen para otros sacrificios económicos. El nombre de esta mezquita va a ser la mezquita de Khadija. याद रखे Por lo tanto, Lajna debe recordar siempre que este nombre bendito es de aquella mujer santa que al principio que creyó antes de nadie en el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dio todo su dinero y todo su poder económico al profeta. कुर्बानी के आला मयार की तरफ तो Esta mezquita atraerá a las mujeres hacia el sacrificio económico, recordará el sacrificio económico, el separarse de las cosas mundanales y potenciar el taqwa, el temor de Dios en los corazones, para que nuestras futuras generaciones, caminando por los caminos del taqwa, estén dispuestos a establecer
nuevos rangos de sacrificio. Hazrat Masih Maud harán que progrese la misión del Santo Mesías prometido. En Alemania del Este, en la mezquita que se está haciendo en Berlín, no solo es una mezquita, sino hay también hayan generaciones que hagan más mezquitas y que sean gentes que vengan, que sirvan para adorar, que vengan a adorar, y el nombre bello de la unicidad de Dios se propague por los rincones del mundo. El Santo Mesías prometido cumpla con la venida del Mesías prometido y sean sus ayudantes. Que Allah Ta'ala nos muestra que el día en el que el mundo pueda ver la bandera del Santo Profeta y reunidos bajo él veamos a toda la humanidad prosternada ante su Creador. Amén. Que así sea. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.